Mi matrimonio con James no fue algo que hubiera elegido voluntariamente. Así que después de casarnos, le hice las cosas difíciles a James en todo momento. No es mi culpa. Originalmente tenía a alguien con quien había estado enamorada durante muchos años. Por lo tanto, en mis ojos, James era solo un villano que me había separado de William y que casi había causado la ruina de mi familia. Sin embargo, justo antes de mi muerte, supe que la persona que casi había causado la destrucción de mi familia era en realidad William. James usó su vida para tomarse una bala por mí. Dada una segunda oportunidad en la vida, juro que amaré con todo mi corazón a James. Pero parece que ya no me ama. Ava, ¿qué estás haciendo? William entró. Rápidamente lancé todos los documentos a la esquina y luego saqué un libro para leer. Nada. Solo leyendo un libro. Él puso la leche en la mesa y se acercó para besar mi rostro, pero lo evadí sutilmente. Tampoco estaba enojado. Solo se enderezó y me miró. Ava, espera por mí. Voy a liquidar algunas deudas pendientes con James. No dije nada, solo asentí. Escuché el sonido de la puerta cerrándose, y solo entonces suspiré aliviada. Saqué todos los documentos que Olivia me había dado de esa esquina que acababa de estar. Mirando las palabras escritas en blanco y negro, mi enojo estaba a punto de explotar de mi pecho. No tenía idea de que William me había estado ocultando esto durante tantos años. La muerte de mi padre había sido en realidad causada por él, e incluso la bancarrota de la familia Ava era su hacer. Y sin embargo, siempre me había mentido, diciendo que todo era culpa de James. Todo lo que podía pensar era en James con los ojos rojos, sosteniendo la herida en su hombro que yo le había dado con un par de tijeras, conteniendo sus sollozos y preguntándome, Ava, tu corazón está hecho de piedra. De hecho, mis sentimientos hacia James eran bastante complicados. Mi matrimonio con James no fue algo que hubiera elegido voluntariamente. La familia Ava, al borde de la bancarrota y sin salida, aceptó un matrimonio arreglado con la familia James. La familia James proporcionaría el dinero para salvar a la familia Ava. Y yo me casaría con James. Pero no quería hacerlo porque tenía a alguien que me gustaba. Sin embargo, bajo la coerción moral de todos y la intimidación de James, me casé en la familia James. Así que, James y yo podríamos considerarse un par típico de cónyuges infelices. No amaba a James, pero era innegable que James se ocupó extremadamente bien de mí. Pero en mi corazón, aparte de William, simplemente no podía aceptar a nadie más. Quería obligar a James a divorciarse de mí, pero cada vez que lo hacía, él me miraba con los ojos enrojecidos y decía, Ava, no me hagas escuchar esas palabras una segunda vez. Siempre serás la esposa de mi James. Mi corazón también está hecho de carne. ¿Cómo no podía ser conmovida por James? Pero desde el principio, la relación entre James y yo era una maldita. Y yo era alguien que se negaba a reconocer sus errores. Prefería que ambos fuéramos heridos antes que rendirme. De repente recordé que cuando William se fue, parecía haber un bulto alrededor de su cintura. También recordé haber visto una pistola en el cajón de su estudio una vez. Me dijo superficialmente que era una pistola de juguete para el hijo de un familiar, una imitación realista. Entré corriendo a su estudio y busqué en cada rincón de él, pero no podía encontrar la pistola. Ni siquiera estaba en su dormitorio. Me volví cada vez más nerviosa. Solo podía sacar mi teléfono y llamar a Olivia. Después de 3 timbrazos, Olivia contestó el teléfono. ¿Hola? Ava. Olivia, dime rápidamente dónde está James hoy. Olivia al otro lado del teléfono probablemente estaba asustada por mí. Me tranquilizó para que no me desesperara y luego me dio una dirección. Olivia, envíame gente para salvar a James rápidamente. Solo dejé estas palabras y luego salí corriendo de la puerta. Cuando tropecé hasta el muelle, William ya había levantado su pistola contra James. Solo había un pensamiento en mi mente, y era asegurarme de que James sobreviviera. Todavía teníamos un futuro largo por delante. Antes de darme cuenta, ya me había parado delante de James. Tanto él como William estaban sorprendidos cuando me vieron.
Ava, ¿por qué estás aquí? James seguía siendo el mismo. Dijo que ya no se preocuparía por mí, pero cuando me vio, no pudo evitar mostrar su preocupación. No respondí a James. Solo miré a William. Él dejó el arma y me tendió la mano. Ava, ven. Mirando el rostro de William, todo lo que podía pensar era en cómo había forzado a mi padre a la muerte y me había engañado. Ahora, todo lo que sentía por él era decepción y odio. William, ¿por qué me mentiste? Sabía que no era el momento adecuado para preguntar, pero no podía evitarlo. No entendía qué realmente había significado estos años entre William y yo. Él se rió, pero no había rastro de culpa en sus ojos. Me miró con desprecio. Ya lo has descubierto, ¿eh? Ava, dime que estaba mal conmigo. ¿Por qué tu padre no me aprobó? No era lo suficientemente capaz. Entonces, derribaré el grupo Ava para mostrarle. William se rió de forma maníaca, y sus ojos estaban llenos de rencor. Ava. ¿Por qué? Claramente me amas. ¿Por qué no puedes olvidarte de James? William ya había sido consumido por el odio. Mirándolo así, era completamente diferente al joven soleado y alegre de mi memoria. Levantó su pistola y apuntó hacia mí. Ava, ya que es así, vayamos al infierno juntos. Cerré los ojos. No hubo el dolor que había esperado, pero sentí que alguien caía sobre mí. Abrí los ojos y vi a James tendido sobre mí con un rostro pálido. Lo ayudé a levantarse, solo para ver que su camisa blanca ya estaba empapada de sangre. Ava. Me había salvado. Esta comprensión seguía girando en mi mente. Sentí que mis manos y pies se ponían fríos. Nunca había pensado que James fuera tan pesado. Casi no podía sostenerlo. James, no mueras. Abracé su cuerpo y lloré. Él intentó con todo su esfuerzo extender la mano para secar las lágrimas de mi rostro, pero debido a la gravedad de sus heridas, su mano solo se levantó a la mitad antes de dejarse caer de nuevo. Ava. Miré a los ojos de James. Parecía tener muchas cosas que decirme, pero al final, solo llamó mi nombre. Tomé su mano. Todo lo que podía decir era seguirle diciendo que no muriera. No podía decir nada más. James, espera un poco más. Olivia vendrá pronto con gente. No mueras. ¿Me oyes? No quiero ser viuda. No me hagas viuda. Cuando James escuchó lo que dije, de repente sonrió. Me devolvió la mano, su voz tenue. Ava, deja de llorar. William de repente se rió. No había nada más que odio en sus ojos cuando me miró. Levantó su pistola y gritó que me enviaría a mí y a James al inframundo para que fuéramos un par de tortoritos enamorados. Antes de que pudiera disparar, la policía que seguía a Olivia ya había matado a William. Al final, James todavía murió en la ambulancia. Solo cuando me paré a su lado en el funeral de James como su viuda me di cuenta de que de hecho me había enamorado de James hace mucho tiempo. Después de enterrar a James, Olivia estaba muy preocupada por mí. Casi se quedaba a mi lado 24 horas al día. No entendía realmente de qué se preocupaba. 2 meses después de la muerte de James, envié a Olivia lejos y me quemé carbón en el baño. James, vengo a buscarte. Cuando abrí los ojos, estaba acostada en la cama, y James abrió la puerta y entró. James. La persona a la izquierda de James de repente frunció el ceño y se quedó parada allí en un estado de desconcierto. Luego se dio la vuelta y salió. Un momento después, Olivia entró detrás de él. Había lágrimas en los ojos de Olivia. Se acercó a mí y luego me abrazó fuerte. Ava, casi me asustas a muerte. Los recuerdos de estos últimos años comenzaron a aparecer en mi mente. De repente recordé que en el segundo año de mi matrimonio con James, tuvimos una pelea por el divorcio. James y yo tuvimos una gran discusión. Luego él me encerró en la habitación. Para escapar, incluso trepé por el muro y terminé hiriéndome la pierna. Mirando el bulto hinchado en mi tobillo, sabía en mi corazón que probablemente había renacido y había vuelto al segundo año de mi matrimonio con James.
Solo sentí un ligero dolor en la punta de mi nariz y mi visión se desvió por las lágrimas. Pensé que finalmente, tenía tiempo suficiente para compensar los arrepentimientos de mi vida anterior. Solo quería decirle a James que lo amaba y que me había enamorado de él hace mucho tiempo. Olivia estaba a mi lado, ansiosa y preguntando si me sentía incómoda en alguna otra parte. Pero yo extendí mi mano hacia James que se había quedado parado en la puerta. James, no quiere siquiera verme. El rostro de James se veía un poco desagradable. Después de dudar un rato, finalmente entró. Pero solo se quedó allí sin decir nada. La queja en mi corazón de repente no podía ser contenida más. James, me odias tanto. James me miró con una cara sombría, y sus palabras eran girables. Ava, ¿qué truco estás jugando ahora? ¿Crees que te dejaré ver a William así? Mis lágrimas de repente no podían dejar de fluir. Sabía que James no me creería tan fácilmente, pero su actitud todavía me hizo sentir triste. Olivia a mi lado frunció el ceño, luego se levantó y me dijo que descansara bien. Las personas que estaban a su lado se marcharon con ella. Busqué en mi mente por un rato, pero no podía recordar que Olivia tuviera un novio en este momento, ni podía recordar que James tuviera un amigo así. Quizás era uno de los pretendientes de Olivia. Ella siempre había tenido muchos. James todavía se quedaba allí con una cara fría. Mirándolo así, me sentía llena de queja. No podía imaginar lo que haría si James ya no me amaba. Cubrí mi tobillo y lo miré con los ojos llorosos. James, duele tanto. ¿No vienes a abrazarme? Cruzó sus brazos. Después de un momento, finalmente suspiró y se sentó a mi lado, masajeando suavemente mi tobillo. Ava, sabes exactamente cómo manejarme. Me dio gusto amargo. No era que supiera cómo manejarlo. Era claramente porque me amaba tanto que no podía soportar verme agraviada. Me incliné hacia adelante y descansé mi cabeza en su hombro. Las lágrimas caían por mi nariz y caían en la sábana de seda gris, dejando manchas oscuras. James, ya sea que lo creas o no, la persona que amo no es William, sino tú. Su mano que estaba masajeando mi tobillo se detuvo por un momento. Incluso si dices eso, no te dejaré ver a William. No es una buena persona. En realidad, James me había dicho hace mucho tiempo que William no era una buena persona. Pero en ese momento, tenía a William lleno en mi corazón y en mis ojos. Solo creía en el William que veía. En cuanto a James, solo pensaba que estaba calumniándolo. En ese momento, pensaba que William era perfecto en todos los aspectos, y James no podía compararse con él en ningún aspecto. Pero ahora, finalmente entendí que James era el que me protegería. Lo sé. Agarré la manga de James, con la voz entrecortada. No iré a verlo. Te lo prometo. Los movimientos de James se hicieron aún más suaves. Después de un momento, escuché que dijo, de acuerdo. Tanto James como Olivia no estaban del todo acostumbrados a mi repentino cambio. Pero sentí que en comparación con James, Olivia parecía ser la que estaba más desacostumbrada. Cada vez que me veía conviviendo con James, fruncía el ceño, como si quisiera decir algo pero se contuviera. Pensé que probablemente todavía no estaba acostumbrada. Después de todo, ella sabía mejor que nadie cuánto había amado a William. Un cambio tan repentino, por no hablar de James, incluso ella lo encontraría un poco extraño. Después de que mi tobillo se curó, empecé a aprender a cocinar para James. El estómago de James nunca había estado en buenas condiciones. A menudo tenía dolores de estómago porque estaba demasiado ocupado para comer. En el pasado, simplemente tomaba algunas pastillas para el estómago y se las arreglaba. Pero ahora, no quería que James sufriera más. Sinceramente, siempre había sido alguien que nunca hacía ningún trabajo doméstico. Aprender a cocinar realmente era algo difícil. Arya dijo que aprender a cocinar se debía hacer despacio, comenzando con los platos más simples. Pero sabía que James siempre había amado las costillas adobadas dulce y ácido. Entonces, el primer plato que quería aprender era las costillas adobadas dulce y ácido. Así que después de quemar 5 intentos fallidos,
finalmente logré hacer un plato que se veía presentable. Cuando James miró las costillas adobadas dulce y ácido que coloqué en la mesa, sus ojos se ablandaron por un momento. La madre de James era una gran cocinera, y las costillas adobadas dulce y ácido siempre habían sido el plato favorito de James. Pero después de que los padres de James y Olivia fallecieron, James nunca había comido costillas adobadas dulce y ácido de nuevo. También había preguntado a Olivia, y ella dijo que James tenía miedo de pensar en sus padres. Le di los palillos, con los ojos llenos de expectativa, teíste rápidamente. James tomó un pedazo y se lo metió en la boca. Frunció el ceño por un momento, y luego se lo comió como si nada hubiera pasado. Está delicioso. Me gusta mucho. Mirando su reacción, me sentí un poco preocupada. Tomé los palillos de la mano de James, tomé un pedazo y me lo metí en la boca. El sabor amargo inmediatamente se extendió por toda mi boca. Rápidamente escupí la costilla que había en mi boca y estaba a punto de quitar todo el plato, gritando para que James ya no lo comiera. Pero él detuvo mi mano. No lo tires. Realmente me gusta. Le di una mirada de reproche. Vamos, si quieres comer costillas adobadas dulce y ácido, puedo pedir a Aria que haga otro plato ahora mismo. Comer algo tan amargo definitivamente será malo para tu estómago. Está bien. Me gusta. Mirando los ojos sinceros y suaves de James, finalmente solté. Recientemente, parecía que nunca hubiera sido un momento tan dulce entre James y yo. Cada mañana, podía despertarme en los brazos de James y escucharle decir que me amaba en mi oído. Solo cuando recibí un mensaje de William me di cuenta de repente de que parecía que hacía mucho tiempo que no pensaba en William. James se llevó mi teléfono. Después de un momento, su rostro estaba lleno de celos. Si quieres ir, entonces ve. No te detendré. Chillé suavemente, me planté en puntillas y le besé los labios. ¿Estás celoso? Tomé el teléfono de su mano y borré el mensaje de William delante de él. Lamentablemente, no tienes oportunidad. No iré a verlo. Ya he dicho que la persona que realmente amo eres tú, y realmente quiero pasar toda mi vida contigo. James me abrazó fuerte, y apenas podía respirar. Su voz ligeramente fría sonó en mi oído. Ava, ni sueñes con dejarme. De repente, sentí un ligero dolor en la punta de mi nariz. ¿Cómo podría seguir queriéndole dejar? Me costó tanto tener otra vida para estar con él. Abracé su cintura. No lo haré. Por la noche, James abrió la puerta y entró al dormitorio. Tenía una botella de medicamentos y un vaso de agua en la mano. Ava, es hora de tomar tus medicamentos. Le pregunté por qué todavía tenía que tomar medicamentos cuando mi herida en la pierna estaba casi curada. James se quedó desconcertado por un momento. Tarda 100 días en recuperarse de un hueso roto. Si quieres recuperarte completamente, debes tomar los medicamentos. Tomé el agua que me entregó. En un trance, vi que la persona de enfrente de repente cambiaba de James al hombre que había estado de pie al lado de Olivia el día en que desperté. Meneé la cabeza. Cuando volví a levantar la vista, todavía era el rostro de James. Pensé que probablemente estaba demasiado cansada recientemente. Tomó el vaso vacío de mi mano y salió. Después de un momento, abrió la puerta y volvió de nuevo. James extendió su mano para recoger el cabello que se había caído al lado de mi oreja y lo metió detrás de ella. Le dejé abrazarme en sus brazos y cerré los ojos. James, estoy un poco cansada. Quiero descansar. James me cubrió con la colcha y me besó en la frente. Buenas noches, Ava. Sentí que estaba un poco extraña recientemente. Parecía que siempre tenía alucinaciones. Siempre confundía a James con alguien más cuando tomaba medicamentos. Le pregunté a Olivia pero ella solo suspiró y se negó a decir nada. Le pregunté a James y James solo dijo que probablemente estaba cansada y me dijo que descansara más. Pero había estado durmiendo casi 10 horas todos los días. ¿Por qué todavía me sentía cansada y tenía alucinaciones? Quizás es porque he tenido muchas pesadillas recientemente. Siempre sueño que en mi vida anterior James murió justo delante de mí. Ese sueño era aterradamente real.
Cada vez que despertaba no podía ver a James. Solo después de hacer algo de ruido James abriría la puerta y entraría. No solo soy yo quien ha estado actuando extraña recientemente, Olivia también está actuando de forma extraña. Siempre parece absorta. Le pregunté si se había herido en una relación, pero ella dijo que no. Solo podía pedir a James que se preocupara más por su hermana cuando tuviera tiempo. James me abrazó en sus brazos y pellizcó la carne en mi mejilla con una sonrisa. No te preocupes por ella. Ella ya es mayor. Déjala que se ocupe de sus problemas de relación por sí misma. Le di un golpe a la mano de James y le di un golpe en el pecho. Sabes, Olivia es tu propia hermana. Como su hermano mayor, si no la ayudas a investigar las cosas adecuadamente, realmente quieres que se haga daño grave antes de actuar. James agarró mi mano y sus ojos que me miraban estaban llenos de afecto. ¿Y qué? No me puse también todo lastimado y magullado antes de finalmente conquistar el corazón de la belleza. Aunque James estaba bromeando, no podía evitar pensar en la escena de mi vida anterior en la que James murió delante de mí. Probablemente notando mis ojos rojos, se preocupó un poco e intentó consolarme. Ava, no llores. Solo estaba bromeando. Cubrí mi cabeza en su ancho pecho, con la voz nasal. James, no puedes hacer ese tipo de bromas en el futuro. ¿Qué quieres decir con ponerse todo lastimado y magullado? Solo quiero que estés bien, sin ninguna enfermedad o dolor, y que pasemos el resto de nuestra vida juntos. James me abrazó en sus brazos. Sus labios ligeramente fríos se presionaron contra mi frente y de repente sentí ganas de llorar. En mi vida anterior, durante los 3 años de mi matrimonio con James, nunca habíamos tenido un momento en el que pudiera sentir plenamente su amor. Antes de casarse conmigo, James en realidad tenía una novia de infancia que lo amaba con todo su corazón. Pero después de enterarse de que James se iba a casar conmigo, la novia de infancia de James realmente vino a crear problemas, pero James la cerró fuera. Hasta el día antes de nuestra boda, ella se fue al extranjero y casi perdió contacto con James durante 3 años. Así que cuando Emma apareció frente a mí vestida de negro, estaba bastante sorprendida. Sus ojos estaban rojos y sus labios estaban pálidos por morderse. Cuando me vio, dio 3 pasos de un solo salto y me dio una bofetada en la cara. Quedé aturdida por la bofetada. Olivia a mi lado se levantó rápidamente y apartó a Emma, luego se inclinó para mirar mi rostro. Ava, ¿estás bien? Meneé la cabeza y la miré a Emma con una expresión extraña. Ella parecía aún más enojada y quería acercarse de nuevo, pero Olivia se puso delante de mí para bloquearla. Emma, ¿estás loca? Emma parecía ser estimulada por las palabras de Olivia. Empezó a llorar y a gritar histéricamente. Olivia, eres tú la que está loca. ¿Por qué sigues protegiendo a esa mujer, Ava? Si no fuera por ella, James estaría muerto. La culpable de matar a tu hermano está justo detrás de ti, pero estás ayudándola a acusarme. ¿Estás completamente loca? Quedé confundida por las palabras de Emma. ¿Qué quería decir con James está muerto? Claramente, él me dijo esta mañana que volvería y cenaría conmigo esta noche. Señorita Emma, no sé qué te pasa, pero por favor no maldigas a James casualmente. Tuve una expresión fría en mi rostro y mi tono tenía un toque de advertencia. Emma me miró con una mezcla de sorpresa, confusión y enojo. Ava, puedes dejar de fingir. Gritó y estaba a punto de venir a golpearme de nuevo, pero Olivia la empujó hacia atrás. Emma. Esta es la casa de James. Ava es mi cuñada, la esposa de mi hermano. No es tu lugar como extraña acusar y enloquecer aquí. Cuando Olivia estaba enojada, se parecía mucho a James cuando tenía una expresión fría. Emma se detuvo en Cetrax. No dijo nada más, pero el enojo en sus ojos no se desvaneció. Ava, sube upstairs y descansa un rato. Yo me encargo de esto. Asentí. El estallido de Emma realmente no tenía sentido, y yo también estaba un poco cansada, así que simplemente subí las escaleras. Pero estaba preocupada de que Olivia le diera un golpe a Emma, así que me quedé en la escalera del 2º piso y observé lo que pasaba abajo. Emma seguía maldiciendo y acusando a Olivia,
pero Olivia no le mostró clemencia y pidió al mayordomo que convenciera a Emma de salir. Solo entonces suspiré aliviada. Después de todo, Emma era la novia de infancia de James, y la familia Emma y la familia James también eran amigos de toda la vida. Si Olivia le hubiera dado un golpe a Emma, hubiera sido difícil manejar las consecuencias. Estaba a punto de acostarme cuando Olivia entró con algunas vitaminas y una compresa de hielo. Realmente no sabía por qué James me hacía tomar vitaminas todos los días. Cuando él no estaba, incluso le pidió a Olivia que me vigilara. Ava, si no las tomas, mi hermano se enojará cuando vuelva. Cuando Olivia mencionó a James, fruncí la nariz y tomé con renuencia las vitaminas de su mano. Ella me vio tragarlas y luego me dio la compresa de hielo. Emma realmente te dio un golpe fuerte. Mira, hay una marca de bofetada en tu cara. No dije nada y simplemente apliqué la compresa de hielo contra mi cara. Sinceramente, las palabras de Emma me hicieron dudar un poco. Podría ser que ella también hubiera renacido. Pero, ¿cómo podría haber algo tan extravagante en el mundo? Ya es increíble que yo hubiera renacido, y ahora incluso Emma podría haber renacido. Por la noche, cuando James volvió y vio la débil marca de bofetada en mi cara, frunció el ceño. Levantó su mano y acarició suavemente mi rostro con extrema ternura. Parecía ver lágrimas reluciendo en sus ojos. Duele. Froté mi mejilla contra su palma y luego meneé la cabeza. Ya no duele. No siento nada. Él me abrazó fuerte y luego me besó en la frente. Ava, lo siento. Cubrí mi cabeza en su hombro. No tienes que decirme lo siento. No es tu culpa. Además, la señorita Emma solo estaba preocupada por ti, así que... No continué. No quería pensar en la escena de mi vida anterior en la que James murió en mis brazos. Cuando tanto James como Olivia estaban fuera, Emma apareció de nuevo en la puerta de la casa de James. El mayordomo probablemente tenía las instrucciones de James y Olivia y detuvo a Emma de entrar. Señorita Emma, por favor no me hagas las cosas difíciles. Estaba parada en el segundo piso. Mirando a Emma, aún me bajé las escaleras. Si ella también había renacido, entonces realmente necesitaba hablar con ella. Nathaniel, no la detengas. Deja que la señorita Emma entre. Cuando el mayordomo me vio bajar las escaleras, soltó su mano. Emma entró enojada, miró a su alrededor, y al ver que no había nadie más, intentó levantar su mano para darme otra bofetada. Dije un paso atrás y la evadí. Fruncí el ceño y la miré. Señorita Emma, ¿por qué sigues tratando de golpearme? Emma estaba tan enojada que agarró mi muñeca. Ava, ¿por qué está fingiendo? Me arrastró al cuarto de huéspedes del primer piso, un lugar al que generalmente nadie visita. Cuando abrió la puerta, vi una foto de James justo enfrente de la puerta del dormitorio. Juzgando por el tamaño de la foto, parecía ser un retrato del difunto. Mientras estaba aturdida, ella me empujó delante de la foto de James. Ava. La voz de Emma estaba entrecortada por los sollozos. ¿Lo ves? Este es el retrato del difunto de James. Él murió por ti. ¿Cómo puedes actuar como si nada hubiera pasado? ¿Cómo no puedes estar triste? Miré la foto de James, mi mente estaba en un completo desorden e incluso mis manos y pies estaban entumecidos. Había innumerables preguntas en mi mente. ¿Por qué, en solo un día, James se convirtió en la foto de la mesa? ¿Por qué Emma estaba diciendo estas cosas sobre mí? Ella agarró mi cuello de la camisa y me obligó a girar la cabeza para mirarla. Vi que sus ojos estaban llenos de un enojo abrumador, como si me fuera a devorar. Ella extendió la mano y me dio una bofetada en la cara. Mi cabeza golpeó la mesa, y la foto de James cayó al suelo con un ruido sordo. Ava. Eres una causante de problemas. Debería haber hecho todo lo posible para evitar que James se casara contigo. De hecho, debería haberte matado primero. Emma me dio puñetazos y patadas mientras estaba tirada en el suelo, al parecer desahogándose. Pero estaba tan entumecida como si hubiera perdido toda sensación y no reaccioné. El pensamiento de él no había renacido, y James realmente estaba muerto, me llenó de miedo. Emma.
¿Qué carajos estás haciendo? Olivia entró corriendo, apartó a Emma, que estaba encima de mí, de un solo tirón, y luego le dio una fuerte bofetada. Después de eso, me ayudó a levantarme y le dijo a la nodriza que me llevaran. Pero apenas salimos de la puerta, me negué a ir más lejos. La nodriza no tuvo más remedio que quedarse conmigo en la puerta y espiar adentro a través de la grieta. Emma tocó su rostro y miró a Olivia con incredulidad. Olivia. Si estás loca, ve a ver un médico. Ava es claramente la que causó la muerte de James. Si no fuera por ella, James nunca hubiera sido asesinado por William. Emma gritó, al parecer no entendiendo por qué Olivia me estaba protegiendo de esta manera. El rostro de Olivia se puso pálido de rabia. A través de la puerta, vi que la mano que colgaba a su lado también temblaba de furia. No eres Ava. No tienes idea de lo que significa la muerte de mi hermano para ella. Emma sonrió burlona. ¿Qué podría significar? Ava no ama en absoluto a James. Ahora que James está muerto, ella está libre. Puede perseguir el amor. Pero es una lástima que su amante, William, también esté muerto. Esta es la represalia de Ava. ¿Sabes eso? Es represalia. Emma se rió en voz alta y vi lágrimas rodando por las esquinas de sus ojos. Olivia se dio la vuelta, cogió el retrato fúnebre de James y luego agarró el cabello de Emma, obligándola a mirarlo. Dices siempre que amas a mi hermano, pero Emma, ¿en realidad lo amas? Mi hermano estaba dispuesto a morir por Ava. Sabes muy bien cuánto amaba mi hermano a Ava. Pero golpeaste a Ava delante de su retrato fúnebre. Olivia obligó a Emma a mirar el retrato fúnebre de James. Después de un momento, su voz se quebró entre sollozos. ¿Sabes siquiera que debido a que mi hermano murió en los brazos de Ava, ella tiene graves alucinaciones? Habla con el aire todos los días, creyendo que mi hermano no ha muerto en absoluto y que ha vuelto un año atrás y todavía tiene tiempo para enmendar sus errores. La razón por la que puse el retrato fúnebre de mi hermano aquí es que no quiero que Ava lo sepa. Las lágrimas rodaron por las esquinas de los ojos de Olivia. Pero sentí que mis manos y pies se volvieron fríos debido a su palabra, alucinaciones. Resultó que todo era solo mi imaginación. No hubo renacimiento y no hubo oportunidad de empezar de nuevo. James nunca me oyó decir las palabras, te amo, un sinnúmero de veces. Ya no quería escuchar la conversación entre Olivia y Emma. Me di la vuelta y estaba a punto de volver a mi habitación, pero tropecé. La niñera se asustó tanto que se acercó a ayudarme, señora. Le hice un gesto con la mano para indicarle que no necesitaba que me siguiera y que me dejara sola. Cuando volví a mi habitación, lo primero que vi fue la cama. Pero ahora, todo lo que podía ver era la marca de una persona que dormía sola en la cama. Todas las ropas de James estaban ordenadas cuidadosamente en el armario, y algunas de ellas incluso tenían un poco de polvo. Abrí la puerta del estudio de James. Las partículas diminutas de polvo que se me acercaron hicieron que estornudara involuntariamente. Desde que James murió, probablemente Olivia no ha hecho que alguien limpie esta habitación. La pluma en el escritorio era la que le compré a James antes de casarnos, cuando le había hecho un gran favor a la familia Ava. Pero nunca me esperaba que la hubiera estado usando hasta ahora. Pensé que ya no lloraría más, pero cuando vi la foto de James y yo en su cajón, de repente sentí un cosquilleo en la nariz y luego las lágrimas cayeron sobre el marco de la foto a lo largo de mi nariz. Todavía recuerdo que cuando me casé por primera vez con James, debido a que fue tan apresurado, ni siquiera tuvimos una boda, y ni siquiera tuvimos fotos de boda. Y yo, porque estaba obligada a casarme con él, tampoco quería ponerme el vestido de novia. En mi mente, un vestido de novia es algo que se debe ponerse para la persona que se quiere, así como un anillo de diamante que representa un compromiso de por vida, que también debe ponerse para la persona que se ama. Así que, cuando fuimos a tomar la foto para el certificado de matrimonio, bajo su sugerencia casi suplicante, todavía me tomé una foto con él. Después de que volvimos, James puso esta foto en su estudio como si fuera un tesoro. Recuerdo que más tarde, cuando fui a su estudio a buscar algo y vi la foto de nosotros en su escritorio,
salí con cara fría y le pedí que la pusiera en un lugar seguro. Pero nunca me esperaba que realmente guardara la foto. Probablemente, podía sacarla y mirarla whenever quisiera. Mirando la foto de James, que sonreía tímidamente y cuyos ojos estaban llenos de ternura cuando me miraba, parecía entender verdaderamente lo profundo que era su amor por mí. No sujeté firmemente el marco de la foto y cayó al suelo. El cristal no se rompió, pero el marco se abrió. Vi que había un papel insertado en la foto. Lo levanté y descubrí que era una carta de James. En realidad, era una carta de despedida. Él decía que esperaba que nunca viera esta carta, para que pudiera perseguir mi propia felicidad sin ningún sentimiento de culpa. Solo en este momento sentí realmente el dolor insoportable en mi corazón. Resultó que ya hace unos años, cuando toqué el piano en el banquete de cumpleaños de mi padre, James ya se había enamorado de mí. Claramente, ayudar a la familia ABBA no tenía ningún beneficio para la familia James, pero él todavía decidió ayudar al grupo ABBA a salir de apuros por mi bien. Pero, ¿qué he estado haciendo todos estos años? Fui tan estrecha de miras que pensé que era James quien recurría a todos los medios, que era James quien quería separarme de William. Pero nunca supe que sin James, la familia ABBA se habría declarado en quiebra hace mucho tiempo. Cuando Olivia me encontró, estaba sentada en el suelo del estudio de James, mirando con aire ausente la foto de James y yo. Alrededor de mí estaban esparcidas las cartas escritas por James. Olivia me levantó. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de compasión. No dijo nada. Simplemente me llevó de vuelta a mi habitación y sacó algunas pastillas para mí. Tómalas, Ava. Vitaminas. No tomé las pastillas de su mano. Solo levanté la vista y le pregunté, no son vitaminas. Es la medicina para tratar mis alucinaciones, ¿verdad? Su mano que sostenía el vaso de agua tembló y la sonrisa en su rostro se desvaneció. ¿Sabes todo? Asentí con la cabeza, escuché lo que dijiste y lo que dijo Emma. Tomé la medicina de su palma y la tragué de un solo bocado con agua. Olivia estaba un poco ansiosa. Tomó el vaso de agua vacío de mi mano y estaba a punto de consolarme, no te preocupes. Siempre y cuando tomes la medicina a tiempo, definitivamente te curarás. Sabía que las palabras de Olivia eran para consolarme, pero también sabía muy bien mi estado mental. Probablemente no me mejoraría. Había estado viviendo en mi propia fantasía. Parecía que solo de esta manera podía engañarme a mí misma pensando que James no había muerto por mí y que todo todavía estaba a tiempo, ya sea mi amor por James o la vida de James. Pero ahora, todo terminó repentinamente. No sé si debo agradecer a Emma por sacarme de mi fantasía y llevarme de vuelta a la realidad. Olivia no se atrevía a dejarme ni un momento. Incluso cuando me levanté para ir al baño por la noche, ella se despertaba sobresaltada. En realidad, no entiendo muy bien por qué Olivia está tan nerviosa. ¿Acaso cree que me voy a suicidar? No, no lo haré. Pero ese día, me fijé en mi muñeca. Sentí que le picaba un poco. No importaba cuánto me rascara, todavía seguía picando. Pero cuando hice una pequeña incisión suavemente y vi la sangre brotar, de repente sentí que ya no picaba. Probablemente Olivia se asustó de mí. No importaba cuánto le explicara que no me iba a suicidar, no me creía. Olvídalo. Ya no tengo mucha energía para discutir con ella. Más tarde, Emma realmente volvió algunas veces, pero el mayordomo no la dejó entrar. Probablemente era lo que Olivia le había ordenado. Más tarde, simplemente me gritó a través de la valla mientras yo estaba sentada en el patio. Me miró y el odio en sus ojos seguía siendo tan intenso como siempre. Ava, ¿por qué todavía no estás muerta? La miré con un poco de confusión. ¿Realmente importa tanto para ella si vivo o muero? Esa noche, después de tomar mi medicina, estaba mirando por la ventana con aire ausente. Olivia me arrastró hacia la casa y le pregunté, Olivia, ¿realmente importa para Emma si vivo o muero? Después de eso, nunca volví a ver a Emma. Creo que probablemente estoy destrozada. Ya no puedo sentir felicidad, ira, tristeza o alegría.
En mi cumpleaños, Olivia dijo que quería celebrar una pequeña pero grandiosa celebración. Me pareció un poco extraño. ¿Cómo puede ser una celebración pequeña y a la vez grandiosa? Pero al final, no pregunté nada. Simplemente me senté en el sofá y la dejé hacer lo que quería. La niñera dijo que últimamente había perdido peso, así que cocinó muchos platos para llenarme el estómago. Ese día, vi al hombre que siempre había estado al lado de Olivia. Luego supe que era el médico de la familia James, Henry. Cuando lo vi, me pareció familiar. Solo cuando la llamada fiesta de cumpleaños estaba casi terminada se me ocurrió en mi mente enmohecida que era la persona a quien había tomado por James, y también era el quien me convenció de tomar mi medicina. Parecía que en aquel momento, estaba mejorando. Pero, ¿por qué empecé a empeorar día a día después? Muy probablemente, fue porque volví a pensar en James muriendo en mis brazos. Levanté mi vaso de zumo de naranja y hice un gesto hacia él. Gracias, Dr. Henry. En cuanto a por qué no lo había visto antes, era porque nunca había permitido que James llamara a su médico de confianza para que me tratara. Nunca me había considerado como miembro de la familia James. Pero fue solo después de que James muriera que, con retraso, quise integrarme en esta familia. Lamentablemente, ya era demasiado tarde. Henry levantó el vaso que tenía delante y también hizo un brindis hacia mí desde lejos. De nada, señora. Esta es mi ética profesional como médico. Era muy frío y objetivo, pero también era la verdad. Probablemente pensando que realmente no quería suicidarme, Olivia no me vigiló estos días. De hecho, después de que James murió, la carga del grupo James cayó completamente sobre sus hombros. James era un hombre de negocios nato, mientras que Olivia era más como una artista. Así que tenía que esforzarse al 200% para evitar que todo el esfuerzo de James se perdiera. Viendo a mi cuñada, siempre me sentía culpable y triste. En mi cumpleaños, Olivia se emborrachó hasta perder el conocimiento. Me abrazó por la cintura y lloró, suplicándome que viviera bien. Dijo que yo era el único familiar que le quedaba. Pero yo sabía que estaba casi destrozada. Estaba al borde del colapso. Despertarme de un sueño todos los días sin que James estuviera para abrazarme y consolarme solo me hacía caer en un ciclo interminable de emociones negativas. Empecé a odiar a Emma, porque tuvo que sacarme de mi alucinación. Pero mi estado actual era probablemente exactamente lo que ella quería ver. Mira cuánto amaba a James. Quería que viviera con culpa y arrepentimiento para siempre de esta manera, haciendo que la vida fuera casi insoportable. En el día 100 después de la muerte de James, el abogado de la familia James vino a casa con su testamento. Mirando el testamento de James, descubrí que él había dejado casi toda su fortuna para mí. Incluso aunque Olivia era su hermana biológica, solo le dejó 1/3 de su patrimonio. Mira cuánto pensaba en mí. Tenía tanto miedo de que no tuviera una buena vida en la segunda mitad de mi vida. Él había considerado todo por mí y había arreglado todo por mí, pero nunca pensó en cómo podía vivir sin él. Pero, por otro lado, nunca le dije que lo amaba antes. Y ahora, incluso si quiero decirlo, ya no puede escucharme. Despedí al abogado de la familia James y fui sola al cementerio de la familia James, donde estaba enterrado James. Estaba enterrado justo al lado de sus padres. Su retrato fúnebre fue elegido por Olivia. Fue recortado de otra foto que tomamos juntos cuando fuimos a tomar la foto para el certificado de matrimonio. Olivia dijo que solo cuando estaba a mi lado podía sonreír sinceramente. Todavía recuerdo que durante las pocas veces que tuve una conversación tranquila con James, una vez mencionó que si un día él muriera, esperaba que cuando fuera a verlo, no le llevara crisantemos sino un ramo de lirios blancos. No le pregunté por qué, y él tampoco dijo nada. Todo lo que podía pensar era en James con los ojos rojos, sosteniendo la herida en su hombro que le había hecho con un par de tijeras, conteniendo sus sollozos y preguntándome, doloría tanto que casi no podía respirar. Las lágrimas me salieron de los ojos involuntariamente y cayeron gota a gota sobre el mármol gris. Quería hablar con James, pero no sabía cómo empezar. Al final, aparte de decir, te amo, realmente parecía que no había nada más que podía decir. Ese día,
Me senté en el cementerio hasta que se puso el sol. Cuando Olivia me encontró, mis pies ya estaban entumecidos. Si quisieras visitar a mi hermano, debiste habérmelo dicho. Podría haber ido contigo. Negué con la cabeza. Estás demasiado ocupada. No quería molestarte. Solo, quería a tu hermano. Sentí como si alguien me hubiera apretado la garganta. Conteniendo mis sollozos, no podía decir nada más. Antes de acostarme, Olivia me miró frunciendo el ceño. Probablemente estaba preocupada de que hiciera algo tonta de nuevo. Le di un golpe en el hombro para indicarle que estaba bien, y luego le di el vaso de leche mezclado con pastillas para dormir que tenía en mi mano y la vi beberlo. El reloj de péndulo antiguo de abajo tocó 2 veces, y toda la casa se hizo silenciosa. Bloqueé la puerta por dentro y sellé todos los huecos. Luego saqué el brasero de carbón que había preparado hace mucho tiempo. Mirando el carbón en el brasero emitiendo una luz amarillenta anaranjada, parecía que el rostro de James volvía a aparecer delante de mí. A medida que el oxígeno se fue disipando gradualmente, mi corazón se llenó de una sensación de paz sin precedentes. Mi conciencia se volvió gradualmente borrosa. Antes de cerrar los ojos, vi a James sonriendo y extenderme la mano. Ava, he venido a buscarte.